Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco, tu profesor virtual de ciencias, y vamos a aprender en este vídeo una parte de la asignatura de Biología y Geología de tercero de la ESO. En este vídeo te voy a explicar el funcionamiento y las partes del aparato genital femenino. Aquí inicialmente te he insertado dos imágenes donde te indico las partes que tiene. Aquí puedes ver el labio mayor, labio menor, el clítoris, el orificio por donde sale la orina, el orificio de la vagina, el perineo, que es la separación, la zona que existe entre lo que es el aparato reproductor femenino y el ano. Y abajo en este otro dibujo pues te marco las partes internas como el ovario, la trompa de falopio que conecta el ovario con el útero, por donde bajará el óvulo para insertarse si ha sido fecundado por los espermatozoides aquí en el útero propiamente dicho, que tiene forma como de pera invertida, es todo este órgano musculoso, el endometrio, que es la pared interna del útero, que es lo que produce el sangrado en la mujer y que es el encargado de albergar y acoger el óvulo fecundado y al nuevo ser, por tanto, el cuello del útero, que es esta parte final que conecta con la vagina, que es este conducto que va a conectar con el exterior de la mujer y que tiene la función de albergar el pene y canalizar los espermatozoides desde el exterior hasta la trompa de falopio, donde se encontrará con el óvulo. Bien, vamos a determinar más detalladamente las partes que tiene el aparato reproductor femenino. Hemos dicho, por tanto, que es el encargado de producir los óvulos que darán lugar a los nuevos seres vivos. Empezamos por la parte quizá más importante, que es el ovario. Sabemos que en la mujer existen dos ovarios y podemos decir que son dos órganos localizados en el abdomen y que su función es producir los óvulos, además de estrógenos, que son hormonas sexuales femeninas, y progesterona. Por otro lado tenemos las vías genitales. En las vías genitales tenemos las trompas de falopio, el útero, la vagina y la vulva. En cuanto a las trompas de falopio, tenemos que decir que son unos tubos con forma de embudo cuya terminación rodean los ovarios y comunican con el útero. Por tanto, su función es transportar el óvulo del ovario al útero. Por otro lado tenemos el útero, que hemos dicho que tiene una forma de pera invertida y sus paredes internas o endometrio engordan o se deshinchan a lo largo del ciclo menstrual. Su parte inferior está comunicada con la vagina a través de una apertura o cuello del útero. Y la función del útero es albergar el cigoto, nutrirlo y desarrollar un nuevo ser. Es un conducto que comunica el útero con el exterior y sirve, hemos dicho, como canal de espermatozoides que entrarán en el útero para fecundar el óvulo. Aquí en estas dos secciones del aparato reproductor femenino podemos identificar todas las partes. Vemos ahí el ovario, la trompa de falopio, aquí tenemos el útero con una sección transversal y vemos lo grueso que es y su función es, como hemos dicho, albergar el óvulo fecundado para ir alimentándolo y que se vaya desarrollando el nuevo ser. Esto de aquí adelante es la vejiga urinaria. Ya hemos hablado en otro vídeo del aparato excretor. Aquí está la uretra, por donde sale a través del orificio de la uretra la orina afuera. Esta es una sección transversal del clítoris, los labios mayores, los labios menores, la vagina, que veis que comunica el útero con el exterior, y aquí tenemos el cuello del útero. Y aquí por otro lado tenemos una sección frontal de todos estos órganos que hemos estado diciendo. Labio menor, vagina, pliegues vaginales, esto es el interior de la vagina, el cuello del útero, el endometrio, el útero en sí, un ovario y otro ovario, y las trompas de falopio que canalizan los óvulos hacia el útero. Y finalmente vamos a describir la vulva. Es la parte externa de los genitales femeninos y consta de los labios mayores, que son los externos, y los menores, que son los internos. La vulva presenta un abultamiento o clítoris. Y finalmente tenemos que decir que entre los labios menores se encuentra el final de la uretra delante del orificio de la vagina. Estamos hablando de este conducto de aquí. Se encuentra delante del orificio de la vagina. Bien, vamos a ver ahora más detalladamente cómo es un ovario y cómo se produce el ciclo ovárico y uterino. Si nos fijamos en la parte inferior de esta imagen, aquí tenemos la estructura de un ovario. En el ovario vemos en su interior los folículos, que son unos saquitos que envuelven el óvulo y que van madurando a lo largo de un ciclo hasta ser expulsados. El óvulo es una célula grande o de gran tamaño en cuyo citoplasma se encuentra el vitelo que servirá de alimento al embrión inicialmente. El óvulo en la mujer se genera hacia
cuarto mes de gestación, es decir, cuando el feto se está haciendo, podemos decir que la niña bebé, desde que nace, tiene un número concreto de óvulos inmaduros. Están cubiertos por el folículo, que se desarrollarán a partir de la pubertad. La ovulación se producirá unas 400 veces más o menos a lo largo de la vida fértil de la mujer y hasta la menopausia. Y tenemos que decir que cada ciclo ovula un solo ovario, porque si no los partos serían normales de 2 niños. Bien, vamos a ver ahora en qué consiste el ciclo ovárico y el ciclo uterino. Aquí, como puedes ver, te he insertado una imagen donde tenemos abajo una numeración que son los días del ciclo, de 0 al día 28. Esta imagen roja corresponde a el tamaño que va tomando el útero y en sus paredes interiores, por tanto el endometrio, a lo largo de todos los ciclos, tanto el ovárico como el menstrual. Y entonces vemos que esta polución que tenemos aquí es el sangrado que se produce durante los 5 o 6 primeros días más o menos del periodo, y a partir de ahí se empieza a reconstruir el endometrio para llegar hasta el día 28, en el cual, si el óvulo fecundado no se ha insertado en el útero, en el endometrio, pues se produce de nuevo un sangrado. Eso sería el ciclo menstrual. Y paralelamente, el ciclo ovárico, lo vamos viendo aquí con estas imágenes, te va diciendo más o menos en qué día se van produciendo las evoluciones del ciclo ovárico, y mediante esas 5 imágenes más o menos encuadradas desde el día 0 al día 4, del 6 al 10 más o menos, del 12 al 16, del 18 al 22 y del 24 al 28, pues vamos viendo las distintas fases de maduración que se van produciendo en el interior del ovario. Vamos, como te decía, con el ciclo ovárico. El ciclo ovárico, su finalidad de estudio es el desarrollo del óvulo y expulsión del ovario. Esto se produce durante varias fases, que son las que indicamos aquí en el dibujo, en la imagen que te he insertado a la izquierda. La primera fase la llamamos fase folicular. Durante esta fase se produce el crecimiento y maduración del folículo, y esto ocurre durante aproximadamente los 10 primeros días. Lo podemos observar aquí. O sea, la fase folicular sería esta. En segundo lugar tendríamos la ovulación. En la ovulación el folículo se rompe y se expulsa el óvulo, que se canalizará por la trompa de Falopio. Y esto ocurre entre los días 11 y 17, pues aproximadamente en este tramo que tenemos aquí marcado. Y la tercera fase es la fase de cuerpo lúteo. En ella el folículo cargado de hormonas se va degenerando hasta su desaparición. Bien, y vamos ahora con el ciclo uterino. En el ciclo uterino lo que ocurre es la transformación del útero a lo largo de los 28 días para albergar al cigoto. El ciclo uterino también tiene fases, que son las siguientes. La menstruación, que consiste en la ruptura del endometrio y los capilares sanguíneos por no producirse la fecundación. En segundo lugar, y esto tendría lugar entre los 5 primeros días. Todo esto tenemos que decir que es aproximado, porque cada mujer pues tiene una menstruación diferente y la fluctuación de los días de sangrado pues son distintas también, pero aproximadamente podemos decir que es durante unos 5 días durante los cuales se produce la menstruación, que serían este tramo más o menos, ¿de acuerdo? La siguiente fase sería la regeneración del endometrio y capilares. En esta fase el endometrio se prepara para una posible implantación del cigoto. Y esto ocurre entre los días 7 aproximadamente y 14, es decir, en este segundo tramo, aquí. Es decir, entre la primera y segunda semana. Y la tercera fase del ciclo uterino sería el engrosamiento del endometrio. Este engorda para nutrir al óvulo y de esta forma queda aplicado tanto el aparato reproductor femenino como los 2 ciclos que se producen en la mujer para generar un nuevo ser. No te olvides de darme un like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego, chao. No te olvides de ponerme un like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego, chao.